Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger a la familia. Presentamos ante el altar del Señor las intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracias a Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, Jesús Misericordioso, San Carlo Acutis, María Auxiliadora, San Miguel Arcángel, San Rafael, San Expedito, San Benito, Virgen de Cacupé, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado. Oramos también por el cumpleaños de Herminia, quien cumple 85 años. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV de este mes, por los valores del deporte. Oremos para que el deporte sea un instrumento de paz, encuentro y diálogo entre culturas y naciones, para que promueva valores como el respeto, la solidaridad y la superación personal. Por el trabajo de Wilson y Paola, por un techo propio, por el trabajo de Marcelina. Por la conversión y liberación de Luis, José, Albert, María Cristina, Óscar, Gregorio, Derlis, Alberto, Agustín. Salud física y espiritual, Eduardo y familia, Olga Elizabeth, Darío, Blácida, Juliana, Víctor, Milciades Vidal, Blanca Lila, Bea, Jorge, Ana María, Blanca Aurora, José Arístides, José María, Raquel y familia, Paola, Fátima, familia Recalde, Caled Manuel, Elio Daniel, Emma Carolina, familia Jiménez, Laura, Luis, Ricardo, Jorge, Patricio, Diana, Verónica, Virgilio y familia, familia Lima Lugo, María Pilar. Isabel, familia Gauto, Isfran, Elizabeth Binader. Y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, almas del purgatorio, Mauro, Eliodoro, Eusebio, Agustín Emmanuel, Renan, Mauricia, Nicodemos, Gregorio, Cirilo, Víctor, María Eulogia, Felicita, Doelia, Emilio, Arístides, Humberto, Juan Bautista, Aurora Escolástica, Blas Enrique, Zacaría, María Dominga, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, María Palmira, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia, Román. Queridos hermanos, nos disponemos para celebrar hoy, en este domingo, que recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo, un misterio muy importante siempre, muy relevante como alimento que nos hace caminar hacia el encuentro con Cristo. Vamos a poner nuestras intenciones de todas nuestra feligresía que nos acompaña también a través de nuestro primer canal católico, Ñande Yarañe. Acción de gracias a la Santísima Trinidad, a Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, al cuerpo y la sangre de Cristo, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco, San Antonio de Padua. Por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñande Yarañe. Hoy cumpleaños Fabricio Módica. Y recién también vino aquí. ¿Cómo era su nombre que ya me olvidé yo? Amanda, un fuerte aplauso. Esta niñita que hoy cumple años, entonces agradecemos a Dios. Después al final le vamos a dar la bendición especial. Bueno, también por las intenciones de Raquel y Mauro, Andrés y familia, Rosa Martínez, por la salud física y espiritual de la familia Seifar Benítez, Lourdes Sánchez, Marta Bocio, Carmen Caballero, familia Gini Cabrera, Mirta Roy y familia, Teresa Flores y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, Jonás Ortiz y familia, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia, familia Ferreira, Berenzón, Mirta Garcete, Carmen Martínez, Carmen Barrientos. Por el trabajo de Víctor, Mirta Roa, Cristian, Amada, Pablo, por nuestros hermanos difuntos, Benigna Martínez. Y ahora también acabamos de enterrarle a la señora Teresa María.
también por Justo Germán Poletti, Alberta Bernal, Benicio Ramírez, Rubén Olmedo, Hugo Caballero, Yeruti Frutos, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Ir Morínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gabina Martínez, Febronio Eloy Martínez y Daisy Rosa Irala. Por todas estas intenciones y que nosotros también traemos hoy aquí sobre el altar y que tenemos guardadas en nuestro corazón. Nos disponemos para iniciar nuestra Eucaristía en este domingo en que celebramos el Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo. Hermanos, hoy nos reunimos como comunidad para celebrar la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Con fe agradecida, reconocemos y adoramos a Jesús, que permanece realmente presente en la Eucaristía. Se nos entrega como alimento y nos sostiene en nuestro peregrinar hacia el reino eterno. Al recibirlo, renueva nuestra vida, fortalece nuestra esperanza y nos conduce a la vida que no tiene fin. Al participar de este misterio de amor, somos invitados a vivir en comunión con Él y con nuestros hermanos, comprometidos con el bien común. Con esta fe nos ponemos de pie y recibimos con alegría a quien preside nuestra celebración y todos juntos acompañamos el canto de entrada. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, el Señor los alimentó con lo mejor del trigo y los sació con la miel silvestre. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oré por Yacu, veré tú, ñande ya, oré por Yacu, veré tú. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentarnos y escuchar la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón para recibir el alimento de la palabra de Dios. Escuchemos con atención estas lecturas que nos invitan a profundizar en el misterio del amor de Cristo por nosotros. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Acuérdate del largo camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. Allí Él te afligió y te puso a prueba, para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo sentir hombre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. No olvides al Señor tu Dios, que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud, y te condujo por ese inmenso y temible desierto, entre serpientes abrasadoras y escorpiones. No olvides al Señor tu Dios, que en esa tierra sedienta y sin agua hizo brotar para ti agua de la roca, y en el desierto te alimentó con el maná, un alimento que no conocieron tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. Ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan,
Todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, nos ponemos de pie para escuchar la secuencia. Glorifica Sión a tu Salvador. Aclama con himnos y cantos a tu jefe y tu pastor. Glorifícalo cuanto puedas, porque Él está sobre todo elogio y nunca lo glorificarás bastante. El motivo de alabanza que hoy se nos propone es el pan que da la vida, el mismo pan que en la cena Cristo entregó a los 12, congregados como hermanos. Alabemos este pan con entusiasmo, alabémoslo con alegría, que resuene nuestro júbilo ferviente, porque hoy celebramos el día en que se renueva la institución de este sagrado banquete. En esta mesa del nuevo Rey, la Pascua de la nueva alianza pone fin a la Pascua antigua. El nuevo rito sustituye al viejo. Las sombras se disipan ante la verdad. La luz ahuyenta las tinieblas. Lo que Cristo hizo en la cena, mandó que se repitiera en memoria de su amor. Instruidos con su enseñanza, consagramos el pan y el vino para el sacrificio de la salvación. Es verdad de fe para los cristianos que el pan se convierte en la carne y el vino en la sangre de Cristo. Lo que no correspondes y no ves, lo que no comprendes y no ves, es atestiguado por la fe, por encima del orden natural, bajo la forma del pan y del vino, que son signos solamente, se ocultan preciosas realidades. Su carne es comida y su sangre bebida. Pero bajo cada uno de estos signos está Cristo todo entero. Se lo recibe íntegramente, sin que nadie pueda dividirlo, ni quebrarlo, ni partirlo. Lo recibe uno, lo reciben 1000, tanto estos como aquel, sin que nadie pueda consumirlo. Es vida para unos y muerte para otros. Buenos y malos, todos los reciben, pero con diverso resultado. Es muerte para los pecadores y vida para los justos. Mira cómo un mismo alimento tiene efectos tan contrarios. Cuando se parte la hostia, no vaciles. Recuerda que en cada fragmento está Cristo todo entero. La realidad permanece intacta. Solo se parten los signos y Cristo no queda disminuido ni en su ser ni en su medida. Este es el pan de los ángeles, convertido en alimento de los hombres peregrinos. Es el verdadero pan de los hijos, que no debe tirarse a los perros. Varios signos lo anunciaron: el sacrificio de Isaac, la inmolación del Cordero Pascual y el maná que comieron nuestros padres. Jesús, buen pastor, pan verdadero, ten piedad de nosotros, apaciéntanos y cuídanos. Permítenos contemplar los bienes eternos en la tierra de los vivientes. Tú, que lo sabes y lo puedes todo. Tú, que nos alimentas en este mundo, conviértenos
en tus comensales del cielo, en tus coherederos y amigos, junto con todos los santos. Amén. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús le respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestra Eucaristía. Estamos en este domingo en que celebramos el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Y es interesante cómo la liturgia de la Iglesia nos va presentando, porque saben que todo lo que celebramos es liturgia, eso quiere decir liturgein, quiere decir cosas del pueblo, es decir, lo que nosotros necesitamos para entender verdaderamente nuestro camino de fe. Es importante entender, tenemos que saber comprender lo que estamos haciendo, porque si no, después con mucha facilidad, mucha gente, yo veo y escucho, no me voy a misa porque es aburrido, no esto y aquello, porque no, en síntesis, porque no entiendo. Es como decir, si vos te vas al colegio, a la universidad y te vas a ir a escuchar al profesor y no entendés nada, entonces evidentemente después te vas a aplazar. Y entonces vas a decir, bueno, voy a cambiar de carrera, voy a hacer otra cosa, algo que me gusta, algo que pueda entender y entrar verdaderamente y hacer lo que estoy buscando. O así cualquier otra cosa. O te vas a tu trabajo y te enseñan ahí, tenés que hacer esto y aquello, nene, aprendéis de soldado, ahí nunca, no te sale. Entonces, es cambiar de más, jonte más. Entonces, es importante la liturgia también de nuestra vida cristiana. Solamente que cuando tú y la ña cambia, ¿entienden? Sino que sobre todo, sí o sí, tenemos que entenderlo porque toca lo esencial y lo fundamental de nuestra vida. A esto es que nosotros le llamamos el contexto antropológico cultural. A esto se le llama así, antropológico. Antropos, hombre. Logos, procurar estructurar nuestra mentalidad humana, comprender, saber. Nosotros tenemos muchísimas expresiones sobre estas cosas, solamente que naña entendé y ahí va la ña de expresión. ¿Por qué lo decimos? Nosotros mismos, ¿cuántas veces le decimos a alguien que medio nos enojamos y si no nos comprende? ¿No entendéis? ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Es decir, comprender, saber, hacer parte de tu vida, de tu propia esencia, lo que vos tenés que confrontar y llevar hacia adelante. Eso significa, ¿verdad? Y por eso la Iglesia nos pone en algunos misterios importantísimos de nuestra vida de la fe, nos pone lo que nosotros acabamos de escuchar, que se llama la secuencia. Recién ahí Emma nos dijo, pónganse de pie porque vamos a escuchar la secuencia.
ya pues va a ver, y porque te ve lectura, va a ver la que esto, aquello, se agrega algo más. Se agrega primera, segunda lectura, ¿verdad? Con el Salmo, y después se le agrega antes del Evangelio esta secuencia. La secuencia, en primer lugar, es justamente para llamar un poco la atención, porque para dentro de nuestra estructura que nosotros ya tenemos, cómo se desarrolla la misa. La misa más o menos nosotros ya conocemos, el que participa siempre en la misa, conoce ahí, y después pasa algo diferente, bueno, eso es, en la Biblia aparecen muchos de estos mecanismos, de estas estrategias que utilizan los autores sagrados, pero ¿para qué? ¡Pah! Como que en medio de un silencio que hay o lo que sea, alguien viene, te dice, y entonces como que te despertas. ¿Qué pasa aquí? Te llama la atención, ¿verdad? Bueno, estas son estrategias muy lindas, muy interesantes. Yo, por ejemplo, recuerdo con los seminaristas, hacíamos alguna vez teatro. Entonces estábamos así, ¿verdad? Y de repente uno de los personajes aparece de allá del fondo, ¿entienden? Aparece ahí gritando, o en una bicicleta, o vestido de payaso. Antes también recuerdo aquí en Domingo Sabio, cuando estaba con los jóvenes en la confirmación. Ahí más de 400 jóvenes, ¿verdad? Interesante, era lindísimo, era. Y entonces una vez le encontré a uno que hace luego de payaso. Él hace de payaso, así para los niños, para los jóvenes, donde sea, anima como payaso. Entonces me encontré, estuvimos hablando y le dije, bueno, vení, pues me hace ayudar. Y en una de las homilías, justamente yo estaba hablando así, de repente aparece allá el payaso. Pues nos pusimos todos de acuerdo más o menos sobre el tema. Entonces todos se dan la vuelta. Y yo le digo, ¿quién es? Y entonces, ¿qué hace? Y como que te llama la atención. Ciertamente que aquí la secuencia no hace ninguna payasada, sino que primer objetivo es eso, de despertarte un poco y de entender que lo que estamos celebrando es algo demasiado importante. Y es como decimos también, otra expresión que utilizamos nosotros, los paraguayos, es calcular, quiere decir, parar un poquitito, pensar un poquito, es calcular, decimos, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos celebrando? Bueno, ese es el primer objetivo. Segundo objetivo, y lo más lindo, y ustedes habrán escuchado, pero uno tiene que estar concentrado, ¿verdad? Por eso que tenemos que procurar que no haya disturbio también, para que podamos entender y seguir lo que está diciendo. Esta es una poesía que se hizo en latín. Esto es de Santo Tomás de Aquino, 1200, 1100, 1200, ¿entiendes? Santo Tomás de Aquino, en latín. Incluso nosotros solemos, hasta ahora se suele cantar en el momento de la exposición del Santísimo, ¿verdad? Una partecita, aquí ya está todo en castellano. Tantum ergo sacramentum novocedam ritui prestet fin. El nuevo rito sustituye al viejo. Las sombras se disipan ante la verdad. Ya la llevurajea latín veina, ¿entienden? Novoceda ritui, el antiguo rito, ¿verdad? Es sustituido por el nuevo. Prestet fide supplementum. Y entonces, ahora por lo menos ya tenemos en castellano. Antes todo tenía en latín y claro, era lo para no entender, ¿verdad? Bueno, pero ¿cuál es el segundo objetivo de estas secuencias? Y sobre todo en esta celebración del día de hoy, que tenemos al Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo en el centro, en esta solemnidad. Es la de enseñarnos justamente, y es una síntesis, si lo hacemos seriamente y lo escuchamos bien, ya no haría más falta ni prédica. Justamente era para que la gente entendiese bien y que no se improvisase una homilía sobre el sentido de ese misterio. Durante la historia de la iglesia se exageró un poco, porque para cada cosa, para cada fiesta más o menos que consideraba importante, le metían una secuencia, ¿verdad? Pero después, con el Concilio con el Concilio de Trento, 1543, entonces se ordenó un poco
y se dejaron solamente cinco momentos de la secuencia, ¿verdad? El momento de la Pascua, el momento de la resurrección, ¿verdad? Después es el más importante. Después tenemos del Espíritu Santo, hace poco, ¿verdad?, que celebramos. Tenemos también aquí el de Corpus Christi, el de la Virgen de los Dolores, también. 4 secuencias nomás las que quedaron, muy importantes dentro del misterio. De la Virgen de Dolores es interesantísimo. ¿Por qué? Y porque nos hace entender, la Virgen pues representa nuestra humanidad. No es que estamos mirando algo fuera de nuestro planeta, sino que al contrario. Todo el misterio de la resurrección, el misterio de la fuerza del Espíritu Santo, el misterio de hoy, de la Eucaristía, que luego se traduce nada más y nada menos que en nuestro misterio, porque la Virgen representa nuestra humanidad resucitada. Porque la Virgen es igual que nosotros, atención, igualito, cuerpo y alma. Sin embargo, Jesús es cuerpo, alma y divinidad, ¿entienden? Entonces, mira, ya poner. Es una verdadera catequesis, entonces, la liturgia que nos va dando. Y hay una quinta también, ¿verdad?, menos utilizada, porque solamente se puede utilizar en la celebración de los difuntos. Es una secuencia maravillosa. ¿Pero por qué? Y porque te habla, recuérdate de que eres polvo y que al polvo has de volver. Eres, entonces, hojarasca en este mundo, todo pasa. Y entonces te hace entrar. Se dan cuenta que es una enseñanza, es una pedagogía, pero espectacular. Por eso yo digo siempre, y tenemos que insistir, yo con los jóvenes, sobre todo cuando estoy con la catequesis, procuro que entendamos, pero desde nuestro aspecto bien humano, ese aspecto antropológico, cultural, porque es ahí desde donde nosotros pues vamos a poder celebrar nuestra fe. Si eso no entendemos, nos vamos a la misa o nos vamos a rezar o lo que sea, o pensamos en un Dios mágico, en un Dios que me va a solucionar los problemas sin que yo tenga que pasar por la cruz, sin que yo no tenga que hacer ningún esfuerzo. Y sin embargo, la vida cristiana es una vida de esfuerzo, de lucha, de convicciones profundas, y desde ahí tenemos que comenzar a luchar. Desde ahí tenemos que comenzar a luchar, porque si no, no vamos a poder salir. Y hoy, este misterio tan grande siempre está supeditado, porque ya dijimos varias veces que el único misterio esencial y fundamental es el de la resurrección. Es el misterio que mueve a todo el mecanismo de nuestra vida de fe, la resurrección. También ya dijimos, la Navidad está en función de la resurrección, porque esa es la estrategia que utiliza Dios para convencernos de que tenemos que hacer un camino de santidad para poder llegar a la resurrección. Entonces se encarna, para que podamos entender y saber el camino que tenemos que hacer. Pero para llegar a la resurrección, el misterio del Espíritu Santo, no tenemos que ser ilusos y decir, sí, ya Jesús resucitó, viva la Pema. Y ese es un poco el problema que desde el año 1500, con toda la corriente protestante que utilizaron lastimosamente muy mal la teología de Lutero, utilizaron muy mal, y ahora tenemos cuánta secta, cuánto protestante, cuánto cualquier viroreí que te hacen decir de la Biblia. Y yo les puedo decir con propiedad, porque yo soy doctor en Biblia y conozco y he quemado cejas y horas estudiando la palabra de Dios, y lo que dicen es cualquier virorey, y sobre todo queriendo vender el evangelio que le llaman de la prosperidad. Esa mujer ahí, evangelio de la prosperidad, sí o sí todo tiene que irte bien, y sin embargo nos olvidamos, nunca van a escuchar hablar de un Cristo en la cruz que te exige, que te lucha verdaderamente para que puedas vencer, pero desde tu esfuerzo, desde el camino humano. Y entonces aquí también este otro misterio. El Espíritu Santo
por eso tuvimos la secuencia también el día de Pentecostés. Porque allí nos presenta y nos dice, ¿sabe qué? Solos y pensando, Señor, 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 nadie va a entrar en el reino del cielo porque dice solamente Señor, 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 sino que sobre todo porque entiende la palabra de Dios y la pone en práctica. Y para eso está el Espíritu Santo. Yo les envío el Espíritu Santo para que seas renovado, empujado con la fuerza de Dios. Y hoy este otro misterio, el del cuerpo y la sangre de Cristo, también supeditado a la resurrección. Porque así lo del Espíritu Santo te empuja para que puedas llegar a tu resurrección. Porque entendémoslo llegando. Y ahora celebramos nosotros hoy el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto me parece que es mucho más lógico y más sencillo de entenderlo. Cuerpo y sangre de Jesús. Les dejo como tarea, por favor, y vayan a su casa y durante esta semana léanme todo el capítulo 6 de San Juan. Léanme el capítulo 6 de San Juan, porque ahí nos habla sobre Jesús como el pan de vida. Y hoy en este evangelio justamente lo escuchamos eso, ¿verdad? Jesús pan de vida. Pero ¿cuál es el sentido? Entonces aquí está el sentido humano, antropológico, ¿verdad? Que nosotros después lo ponemos en nuestra teología del entendimiento religioso. Daya caruino, daya ikoi. Así es sencillo. Se dan cuenta que es súper humano, súper natural. Nosotros de que nacimos, primero ya estando en el seno materno, estando ahí en el seno de nuestra mamá, ya estábamos luego por el cordón umbilical. Ñacambú, bebé, ya estamos recibiendo. Aquí directo se nos iba al estómago, directo. El cordón umbilical. Después viene y te corta. Bueno. Y ahí nos desesperamos. Comenzamos a buscar. Cualquier cosa buscamos. Y lo primero que buscamos que es el tití de nuestra mamá. Dale, Ñacambú. Y así pasamos. Pasamos y pasamos y pasamos. Eso era. Y entonces, ese aspecto es muy importante, ¿verdad? Porque el alimentarnos, el comer, es lo esencial para nosotros. Si nosotros no comemos, famoso huelga de hambre, ¿verdad? Entonces, de llegar hoy, va a ver coño de ahí, caputi menonita, o sea, no podemos. Enseguida, nos demacramos todo y ya nos morimos, ¿verdad? Bueno, ¿se dan cuenta cómo estamos mirando de un aspecto bien humano y bien antropológico lo que el Señor siempre nos ofrece en cada celebración, pero después para llevarlo al aspecto espiritual de nuestra vida y de nuestro compromiso? Y eso, ¿por qué Jesús? Y aquí nos dice, hermanos, la copa de bendición que bendecimos, esto estamos con la carta de San Pablo, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que compartimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Esto entonces ya lo está llevando a un aspecto bien teológico, espiritual, pero que tiene el fundamento humano. Si nosotros decimos, está comulgada, decimos, voy a la comunión, común unión, aquí está. La copa y el pan que bendecimos y que después vamos a recibir es porque dice, ¿no es acaso comunión que nosotros tenemos con los valores y los principios que Dios nos enseña y nos da? Estamos en comunión. Por eso que a mí alguna vez se me extraña, a favor del aborto, a favor de la eutanasia, a favor de no sé qué cosas, cuántas cosas. En primera fila, el verbo, ese es come hostia. Ese no entiende ni lo que hace. Viste que tenemos que hacer una buena catequesis para entender lo que es verdaderamente la vida cristiana. Bueno, eso así en cosas más particulares, personales. Pero después en la corrupción que tenemos en este país, ya el Paraguay es el más católico cristiano. A la corrupción y la ya. Pero entonces, somos más paganos que cualquiera. ¿No es acaso comunión con los principios y mandamientos del Señor?
Somos después los primeros. Bueno, algunos no se van a la humanidad comulgar, pero siguen diciendo que son cristianos católicos, allí bautizados, gente móvil y cristianos. Netupano y uingo, la un de un bebé. Pero entonces quiere decir que no entendemos nada. Entonces, todo el aspecto humano nos hace entender, alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo, entrar en comunión con el Señor, quiere decir que después nosotros damos pasos demasiado importantes en la vida de la humanidad, porque ese fue nuestro objetivo. Dijimos que el primero y el más importante del misterio de nuestra fe es la resurrección, y resurrexit quiere decir construcción del reino de Dios. Y construir el reino de Dios quiere decir que los valores del Evangelio, los valores de Dios, son los que tienen primacía en medio de nosotros. Bueno, no voy a leer de nuevo todo esto, pero esto es espectacular, ¿verdad? Esta secuencia. Yo le voy a pedir, ustedes busquen nomás ahí en su Google o lo que sea, secuencia del cuerpo y la sangre de Cristo, y lean, háganse tiempo, miren. Porque es pedagogía, te va haciendo enseñanza. Como le digo, esa es una homilía, pero bien desarrollada, de una manera incluso poética, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino es el que nos habla ahí, ¿verdad? Y va desgranando punto por punto de los elementos más importantes de nuestra vida. Y termino, queridos hermanos, simplemente para reforzar todo lo que ya hemos dicho, pero desde el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Primero, yo soy el pan vivo bajado al cielo. Jesús entonces ya en primer lugar se nos presenta. Esto que es el signo visible. Entonces por eso que es importante. Yo una vez me doy cuenta que hay algunos movimientos y algunos grupos que luego pegan el grito al aire porque alguien vino y comulgó en la mano. ¡Ay! ¿Cómo es? Tiene que sacar la lengua, etcétera, etcétera. Pero ese ni mira del aspecto incluso histórico, ni mira del aspecto. Jesús pico le dio a cada uno un pancito, abrimos tu boquita. Todas esas cosas, o sea, tenemos que entrar, tenemos que ver el aspecto histórico, por qué se llegó a eso. O sea, hay otros elementos, ¿verdad? Entonces no nos podemos encerrar a esas cosas. Tenemos que ir al valor más importante de lo que quiere significar entrar en comunión con el Señor. ¿Eso es lo que vale? Ese ya es elemento secundario dentro de nuestro caminar en la fe. Tampoco no es venir y tirar y hostia, así como Vito, tampoco, ¿verdad? O sea, tenemos que ser cuerdos, entrar, eso ya es el aspecto cultural. Pero lo esencial y fundamental es el misterio de la revelación. Por eso el Señor dice, yo soy, yo. ¿Vos ves a quién le está recibiendo? ¿Quién es el que mueve tu vida? Y por eso, consecuencia, el que coma de este pan vivirá eternamente. Ahí también hay otro problema que solemos tener. Nosotros prolongamos y pensamos, vivirá eternamente, y pensamos ya, cuando nos muramos. Pero si te dice que tu vida es eterna, quiere decir que tu vida ya, ahora ya, y continúa en la eternidad en todo caso. Ahí comprendemos lo que significa verdaderamente entonces la vida eterna. La vida eterna la estamos comenzando aquí, así que fuerza, empeño. Tenemos que hacer ese camino, ¿verdad?, de encuentro personal con el Señor, porque esta es la vida que nosotros la llevamos. ¿Y de dónde? Y justamente dice, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y esa es la que te sirve para la vida eterna. Ahí están los dos ya. Lo que yo les doy, y aquí está, al acercarnos en esa comunión, es porque nosotros comulgamos, entramos en sintonía con el Señor y decimos, sí, esto es lo que queremos, esto es lo que como comunidad estamos buscando, queremos cambiar nuestra vida, nuestra familia, nuestro Paraguay, nuestro mundo. Queremos vivir de acuerdo a esa gracia tan importante, tan linda que nos diste a nosotros. Yareco paitenio, inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Y entonces eso es lo que nos diste. Tú eres, Señor, el que nos va a dar esa posibilidad, porque tú eres el pan de vida. Y ese pan que yo les daré, es decir, lo que nos da y nos alimenta, es mi carne y vida para este mundo. Aquí se tiene que ver ya el cambio. Aquí tenemos que comenzar. Aquí comienza el cielo, decimos nosotros. Ciertamente que después aquí los judíos
no entienden ni quieren entender. Nosotros muchas veces nos comportamos también como los judíos. Le preguntan y le cuestionan, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? ¿Viste? Entonces nos quedamos, como decía antes mi abuela, mirando un poquitito más, una cuarta de tu nariz, me decía, una cuarta de tu nariz, más allá de una cuarta de tu nariz. Quiere decir que no te podés quedar simplemente, ¿qué es lo que quiere decir esto? Su carne, su cuerpo. ¿Qué? Le vamos a picar todito ahí, amigo. No, esto quiere decir verdaderamente entrar en los valores y en los principios. Entonces celebrar hoy, queridos hermanos, el santísimo cuerpo y sangre de Cristo quiere decir principalmente entrar en la común unión con los valores y los principios que se tienen que después vivir y demostrar en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra propia vida. Así que vamos a pedir hoy esta gracia especialmente, ¿verdad? Al celebrar este misterio tan importante. Y nos vamos con algunas tareas tan importantes. Le voy a preguntar la próxima semana. ¿Listo, va? ¿Van a hacer o no van a hacer la tarea? Le veo todo así, me miran, ¿eh? El próximo domingo ya me doy cuenta que aquí va a estar vacía esta iglesia. Pues le voy a preguntar. Bueno, vamos a seguir, vamos a pedir al Señor esta gracia que podamos poner en práctica, alimentarnos de su cuerpo, alimentarnos de su sangre, que significa para nosotros comulgar con los valores y los principios para cambiar nuestra vida, nuestra sociedad. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debería juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones al Señor. A cada petición respondemos: por Cristo, pan de vida, escúchanos, Padre. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Padre. Por el Papa León XIV, los obispos y todos los ministros de la Iglesia, para que la Eucaristía sea siempre su fuerza y guía en el servicio al pueblo de Dios, oremos. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Padre. Por los gobernantes de todas las naciones, para que protejan la vida desde su inicio y promuevan leyes que favorezcan la justicia y el bienestar de los más débiles, oremos. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Padre. Por las parroquias que cuentan con capillas de adoración perpetua, para que produzcan abundantes frutos de santidad y sean lugares de encuentro con Jesús vivo y presente en medio del mundo, oremos. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Padre. Por nuestra comunidad reunida en esta solemnidad, para que, alimentados por un mismo pan, seamos promotores de unidad solidaria y paz, oremos. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Con el pan y el vino, frutos de la tierra y del trabajo humano, presentemos también nuestra vida, para que el Señor la transforme y la haga fecunda. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar.
Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, concede bondadosamente a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados en las ofrendas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, el mismo, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se entregó primero a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó ofrecerlo en su memoria. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, somos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, somos purificados. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, la gente de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y te pedimos por cada uno de nosotros. Agradecemos el cumpleaños de Fabricio, que él nos ayuda siempre, también como padrino, ñandillarañe,
Fabricio Módica. ¿Y cómo se llamaba? Amanda. La señora Herminia también. ¿Quién? Herminia. Herminia, ¿dónde está? Y no vino, creo que. Ah, no vino. Bueno, entonces rezamos también por ella y por todas las personas que agradecen a Dios un año más de vida, por todos nuestros hermanos difuntos, especialmente. Hoy acabamos de enterrarle a la señora Teresa María, 81 años casi cumplido. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara. Para fluir, oré por Yacu Beregó. Jesucristo, tu paña de yara o bellara. Rey peaba, angay para fluir, oré por Yacu Beregó. Jesucristo, tu paña de yara o bellara. Rey peaba, angay para fluir, oré por agua. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús nos asegura que quien come de este pan vivirá para siempre. Acerquémonos con humildad y gratitud a recibir el alimento celestial que nos une a Él y nos anticipa la alegría del cielo. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor.
no permitas que me separe de ti. Amén. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Le comemos en esta mesa. Hoy nos unimos al comulgar. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a mí, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, que venga pues Amanda aquí, le vamos a dar una bendición especial a esta niñita que hoy cumpleaños. Vení aquí. Bueno, un fuerte aplauso para Amanda entonces. Bueno, 9 años cumple esta niña. Bueno, que el Señor Jesús la bendiga para que sea una niña buena. ¿Sos buena, Paina? Bueno, para que sea estudiosa, obediente. Allá están tus padres, les miro a ver si es cierto. Bueno, y para que puedas crecer también como buena cristiana, ¿está?
Bueno, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantar un poco, que lo cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, en tu día dichoso, que los cumplas feliz. Muy bien. Listo, Amanda. Anda a tu lugarcito. Bueno. También ahí recordamos a Herminia, me dijiste, ¿verdad? Y a Fabricio Módica, que también hoy cumple años. También él es nuestro colaborador y ahí padrino, Ñan de Yañe. No se olviden que el próximo viernes 12 juega Paraguay. No se olviden. Pero hay una cosa muy importante. El que no se va trae yeta a la selección paraguaya. Así que pejo vaina. El almuerzo hacemos el viernes 12 en el Yacht y Golf Club. 100.000 guaraníes la adhesión. Vos tenés todavía, ¿verdad? Ahí, tenés 5, pero tenés que llevar más porque aquí mira cuánta gente que van a comprar hoy. Así que tenés que, te voy a dar enseguida. Sí, otros 20, 30 más te voy a dar. Bueno, entonces todos estamos invitados. Estamos, como no pudimos en abril, ¿se acuerdan que íbamos a hacer? Pero ahora el Yacht inauguró y está reabriendo las puertas de ese gran salón hermoso de doble piso que tiene ahí detrás de la cancha de tenis. Y ahí entonces está todo hermoso, todo con blinde, que ahora cambiaron todo, muy lindo. Así que nosotros vamos a oficialmente comenzar con algo nuevo. Y a las 11, ese viernes, comenzamos con una misa de acción de gracias por los 4 años ya de Ñan de Yarañe. Entonces, recen siempre para que podamos seguir evangelizando. Y para que de a poquito vayamos dejando también la posta a otras personas que puedan llevar adelante. Ahora tenemos una nueva comisión ya también, después de haber cumplido los 2 años el grupo anterior, ahora está comenzando ya otro grupo a ayudarnos. Nos hemos renovado en eso. Pero Paicabaña sigue todavía, ¿entienden? Así que después ya tendrán que venir otros, porque nosotros no somos eternos, ¿verdad? Así es que hay que ir preparando, porque si queremos que la evangelización, la iglesia tiene más de 2000 años, ¿verdad? Nosotros estamos pasando, somos fumo, ¿verdad? Pasando por aquí. Así que hay que ir preparando a la gente para evangelizar y hacer llegar siempre a Cristo, a las familias. Y a través de este medio les puedo decir que se llega mucho, había sido. Porque yo recorro por muchas partes y cuando llego no, para ir cabaña, para ir de la tele, para ir. Es famoso, ¿verdad? Y entonces ahora, como dice Jesús, ya no puedo salir ahí sin guardaespaldas, ya tengo que tener 12 apóstoles en 10. Bueno, vamos a escuchar entonces las indicaciones de nuestra parroquia. Avisos parroquiales. Jesús te espera para completar las 24 horas de la adoración perpetua. Horarios disponibles e inscripciones en Secretaría Parroquial. Sigue su recorrido la imagen de San José. El nicho recogerá las intenciones y testimonios de cada familia que serán presentados como ofrenda cada primer miércoles del mes en la misa de las 19 horas dedicada a San José Obrero. Pueden seguir anotándose en Secretaría para recibir esta visita. Informe económico mes de mayo del 2026. Total de ingresos 43.331.114 guaraníes. Total de egresos 34.470.081 guaraníes. Disponibilidad 8.861.033 guaraníes. Agradecemos a toda la comunidad que siempre apoya para el sostenimiento de nuestra parroquia. Oración final. Señor Jesucristo, te pedimos que podamos saciarnos con el eterno gozo de tu divinidad
anticipado en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y viva Cristo. Viva. Y viva nuestra comunidad. Y un Viva. fuerte aplauso para todos ustedes. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Y otros me dicen que ya se ha ido, que es solo imagen con pies de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Me di cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir, y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferente. María es del hogar, la fuerza es la palabra amiga, la mano que alienta, aquel milagro que aún esperas, muy dentro tú hallarás respuesta. Que ya nadie puedes recurrir, ya no lo dudes, hermano mío, busca la ayuda, busca el cariño que de la madre tú sabes puedes recibir. Y date cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir, y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferente.